¿Qué tal, gente? Finales jugadas por Toluca a lo largo de su historia. Bueno, ni tan a lo largo de las que yo llegué a ver. Hablaremos de cómo se dieron todas y cada una para que el Toluca esté donde esté. Bueno, primera, final del 98. Toluca Necaxa. Híjole, ha sido de las finales más raras, una de las tantas finales más raras que en la que un equipo se vio abajo por 3 goles. ¿Por qué lo digo? Recordarán que Toluca vino con la derrota del Azteca. En ese entonces en Necaxa jugaba en el Azteca. Y vino con una desventaja de 2 goles a 1. En la vuelta, empieza perdiendo el Toluca 1 gol a 0. Luego, en un error garrafal del arquero, se le resbala el balón y llega aquel jugador, se acordarán, Alex Darío Aguinaga, icónico jugador del Club Necaxa. Pero lo que vino después fue un vendaval del Toluca, porque entraron uno tras otro, ya para que al final terminara con un marcador de, en la vuelta, 5 goles a 1. Y a la larga, pues termina siendo un global de 6 goles a 4 a favor del Toluca. Verano del 99. Señores, no sé ustedes, desde mi punto de vista, la mejor final de toda la historia del fútbol mexicano, como la quieran ver. Desde mi punto de vista, es la mejor. Estaba aquel Toluca, y vamos a recordar algunos jugadores. Bueno, no muchos, la verdad no ubico muchos jugadores de aquel plantel. Vamos a recordar tres. Rolando Hernán Cristante, portero. Eh, el guaraní José Saturnino Cardoso, muchos lo recordarán. A ver quién ubica a este jugador. Carlos María Morales, el llamado Tanque, en una final donde se enfrentaban al Atlas de Erubey Cabuto, el Negro Almirón, Hugo Norberto el Misionero Castillo, Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Rafa Márquez. Los técnicos de esos dos equipos eran nada más y nada menos Ricardo Lavolpe y Enrique El Ojitos Neza. Recordar que empezó Toluca acabando el primer tiempo de la ida ganando 3-1. Y en el segundo tiempo se vino un festival de buen fútbol en una final donde el Atlas hace 2 goles. Goles de golazo, el segundo de Hugo Norberto, el Misionero Castillo. Que después este jugador terminaría jugando en el América. Y de un naciente, y digo naciente futbolísticamente hablando, con un cabezazo, que era lo mejor, que es lo de lo mejor que tenía, Rafa Márquez, que a la larga se termina yendo al Mónaco, al Barcelona, al Gelas Verona, jugando en Estados Unidos. El Gelas Verona, recordar que es de Italia, aclarando. En la vuelta, empieza ganando con un error de la defensa de Toluca, y quien anota era Hugo Norberto el Misionero Castillo. Luego un centro donde el
José Saturnino Cardoso la recepciona y remata y golazo. Después, centro, la recentran de cabezazo y termina anotando Toluca el segundo gol. Con el pasa el tiempo y en un centro, Miguel Cepeda, Miguel Cepeda en el centro remata y gol, lo cual ya daba un marcador de 5-5. ¿Dónde se ha visto eso en una final? Después de esta final hasta hoy en día. Nunca. Podrán decir, yo me acuerdo de aquella final bueno, cercanas. Y de hecho, en una ya está involucrada Toluca, que hablaremos después de esa. ¿Se acuerdan? En aquella final entre Monterrey y Toluca hubo 9 goles. Hablaremos de esa ahorita. Y en 2000, no acuerdo si fue 2009 o 2010, aquella de Monterrey contra Cruz Azul. 4-3 en la ida, a favor de Monterrey. Y en la vuelta, 2-1, igual a favor de Monterrey. Son las únicas que medio se han acercado ahí. Terminan en tanda de penales. En donde Toluca, fallando uno de los penales, el siguiente lo vuela Daniel Osorno por parte del Atlas. Y porque en el último penal la falla, que ya fue ya entrando a muerte súbita. Creo que fue el Jerry Galindo, un jugador, no me acuerdo bien del nombre. Toluca campeón. Luego, Toluca Santos. Fíjense que tiene muchas peculiaridades las finales de Toluca. Porque en esa liguilla en especial, Toluca avasalló a todo al equipo que le pusieran enfrente en liguilla. Recordarán aquel 9-0, 2-0 en la ida en el Cuauhtémoc, en el viejo Cuauhtémoc de Puebla, y 7-0 en la Bombonera. Luego no se mueven de Toluca y avasalla a Chivas. 4-0. En la vuelta, pues, para verse decente, Chivas le hace partido y termina empatado a 2. Luego en la final contra Santos. La ida, 2-0. Y en la vuelta, un tiro de, si mal no estoy, creo que fue Víctor Ruiz. Tira, la desvían y gol de Toluca. 3-0. Luego, en un tiro libre, donde golazo desde la distancia fue más o menos a 3 cuartos de cancha, donde la clava en el ángulo. Cristante no tuvo nada que hacer. A esto es a lo que voy con las curiosidades con las finales, que terminan expulsando por una jugada a Héctor El Piti Altamirano, que ahorita creo que está en Costa Rica dirigiendo al Saprissa, si mal no estoy. Y que Toluca, a partir de esa expulsión, no hubo rival, terminando con un global de 7-1. Ahora bien, toluqueños, viene la parte triste para ustedes. Final de la apertura del invierno 2000. Recordar
que antes eran verano, invierno, apertura y clausura. Invierno del 2000, Toluca Morelia. Los michoacanos sabrán de cómo fue esa final, donde de ir ganando en el marcador a terminar empatado. Y recordar que en esa final a Morelia no le marcaron un penal en tiempo extra. Recordar que en aquel entonces estaba la regla del gol de oro. Terminan en penales, donde inexplicablemente a Toluca fallaron uno de sus mejores lanzadores, lo mismo que Morelia. De Morelia hay que recordar aquel Ángel David Comiso, aquel que hizo la patada ante Carlos Hermosillo en la final de León contra Cruz Azul. Estaba el brasileño, y se acordarán, aquel pelón de Morelia que era el delantero, uno de los goleadores, Alex Fernández. Los dos fallaron. Y ahí la figura fue Ángel David Comiso, para darle el título en un marcador de 4-5 por el lado de Morelia. Año y medio después se vuelven a topar, con un marcador totalmente diferente, ya que en la ida termina ganando 1-0. En la vuelta empieza ganando con gol, si más no estoy, creo que fue de Adolfo el Bofo Bautista. Y de ahí Toluca contra todos. Fue un marcador global de 4-2 en el global. A ver quién se acuerda a ver si se acuerdan mucho de esta. Monterrey contra Toluca. Híjole. Ojo, de las finales más polémicas que ha tenido Toluca. Y ahorita vamos a indagar en por qué se dice eso. Recordar que antes la liguilla esa liguilla se jugó jueves aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Donde en la ida hubo 2 penales dudosos, uno para cada lado. Uno donde el jugador de, si mal no estoy, creo que fue de Toluca, se deja caer, pero cuando ves la repetición dices, no era. Se fueron en la ida. 3-3. Y en la vuelta, híjole, aquí es donde empiezan las polémicas. Y las curiosidades. Que de hecho, la primera polémica sería la expulsión a Pablo Serafín. Esa está dudosa porque en un balón que se complica ya que la despeja la defensa de Toluca, el de Monterrey no supo qué hacer. Cristian Martínez, aquel que surgió de América, le da el manotazo, llega el defensa de Monterrey, pero en la repetición se ve que le pega con la pierna izquierda al balón, lo cual le mueve porque le iba a despejar con la pierna derecha, le termina pegando a aquel jugador de Toluca llamado Vicente Sánchez, jugador técnico, perdón, de Cruz Azul. Muchos terminan diciendo que no era, pero le da una patada, a lo cual termina siendo Marco Antonio Rodríguez, Chiqui Marco,
llegando y ¡pum! Tras, vas para afuera. Entra el segundo tiempo y en una jugada donde no hay discusión, el Chícharo González se equivoca, le termina dando una patada criminal y lo terminan también expulsando. A partir de ahí, Monterrey se vino para abajo. Porque en una jugada donde... Aquí vienen las curiosidades. Una de ellas que se me pasó a mencionar fue la tajada de Hernán Cristante, donde en un centro se le va en medio de las piernas, con la mano derecha alcanza a meter el manotazo y llegan dos jugadores como Ferrocarril y le cometen falta. La segunda fue que en una jugada de triangulación Vicente Sánchez le tira a Cristian Martínez y Cristian Martínez con el arco así se le termina yendo el balón, a lo cual cayó el primer gol de Toluca. El trámite del partido fue reclamos tras reclamo tras reclamo por parte del equipo de Monterrey, que en ese entonces los dirigía tanto a Monterrey como a Toluca. A Monterrey lo dirigía el Miguel El Piojo Herrera y a Toluca lo dirigía el Tolo Américo Gallego. De ahí fue puro reclamo. Cayó la tercera expulsión para Monterrey. En una jugada que desde puntos de vista de donde lo quieran ver, bien expulsado. Si ya sabes que ya tienes amarilla, ¿a qué le juegas a tirarte en un partido que ya de por sí estaba así? Y que a la mera hora te tiras, pues era obvio. Roja para Luis Pérez. En los minutos finales cayeron los otros dos goles. Toluca campeón. Y aquí viene otra curiosidad. Que el presidente y muchos jugadores arremetieron contra el árbitro. El presidente no ha encontrado el video donde dice hasta malas palabras y que igual dijera lo que dijera, no cambiaba el resultado. Otra final triste para el equipo de Toluca. La final entre Toluca y Chivas. Yo veo una curiosidad en todas las finales que ha jugado Toluca. Que de todas, muchas las ha cerrado en casa. O sea, la única que ganó fue contra Monterrey. Con Chivas fue con marcador de 3-2, donde empieza ganando Chivas, termina empatando Toluca. En la vuelta empieza ganando Toluca con gol de Bruno Marioni. Y luego en segundo tiempo lo gana con goles del Maza Rodríguez. Y en los minutos finales, gol del Bojo Bautista. Una de las finales que deja mucho que pensar. Toluca Cruz Azul. Híjole. Donde en la ida ganan 2-0 Toluca. ¿Por qué digo que polémicas? Ahorita lo van a recordar. Termina empieza ganando Cruz Azul porque el segundo tiempo fue el primer tiempo y el parte del segundo fueron, pero aquí hubo una jugada que a todas luces era penal. ¿Cuál fue? La la expulsión, la falta y tendría que haber sido expulsado el jugador porque no va al balón, pero terminó lesionando a César Villaluz, ¿se acordarán? Que él llegando los dos como trenes, pero obviamente el que llevó la peor parte fue Miguel Sabá, digo César Villaluz. Todo el estadio y todo el mundo dijo, madre santísima.
¿Por qué? Porque el jugador ya no fue el mismo. Por una jugada, el jugador ya no fue el mismo. Se viene la tanda de penales, donde vuelve a pasar una nueva polémica, donde el Cruz Azul estuvo así, y sobre todo Josgar Gutiérrez, estuvo así de atajar penales, donde en una de ellas se lanza al lado que es, pero pega en el poste, le pega en la espalda y gol. En el gol que hace Toluca, se ve como Cristante se adelanta un buen tramo, donde se tuvo que haber repetido. Pero el fútbol y las polémicas van mucho de la mano, no hay mucho que decir. Segunda final en la que se topan con Santos. La ida muy buena, 2-2. La vuelta queda marcada y aquí vienen las curiosidades. Se acordarán que Vicente Matías Buoso, aquel argentino que termina jugando con América, donde a Toluca se otro poco y se le va. Y ojo, era alumno contra maestro. ¿Quién contra quién? Ustedes se preguntarán quién contra quién había sido. Osvaldo Sánchez contra Alfredo Talavera. Lleva mucha ventaja Osvaldo. El resultado fue el que cambió. Donde Antonio Nelson Ciña quiso cobrar el penal a Lopanenka, Osvaldo se lo adivina. En pocas palabras, Santos mete 3 penales, mientras que Toluca 1. No recuerdo el nombre del jugador del tercer penal de Toluca, el segundo lo anotó. Pero el cuarto para Santos era de Vicente Matías Buoso. Era el momento de redimir o reivindicarse contra la falla que tuvo y que evidentemente marcó mucho la diferencia. Porque terminan fallando por Santos Vicente Matías Buoso, Carlos Adrián Morales y Fernando Arce. Mientras que Toluca, los siguientes 3 tiradores, todos los anotaron. Para un marcador de 4-3 en penales. Y una de las curiosidades fue tanto la falla de Buoso como las tomas que hicieron hacia Rubén Omar Román, donde lo describieron así, y pueden buscar el video, donde Rubén Omar Romano como un niño chiquito llorando. Y es de esas imágenes que dices, oh, pues sí, pero tarde o temprano te puede llegar tu hora. Vienen los siguientes finales tristes para Toluca, que fue una de las últimas que jugaron en el Nemesio 10. Fue contra los Xolos de Tijuana. La ida la empieza ganando Xolos, la empata Toluca y la gana la ida Xolos. Y en la vuelta termina siendo marcada ya que en un centro, si mal no estoy, creo que fue Ciña, la remata con el arco abierto y no la anota. Y en el segundo tiempo, Cholos dijo, vamos por el título. En una jugada de Fernando Arce en tiro libre, pega en el poste, queda un jugador de Cholos, gol. A partir de ahí Toluca se vino para abajo. Y en una jugada contragolpe como mandan los cánones, termina ganando el balón Dubier Riascos, que con una bicicleta se quita Talavera
anota, dispara portería y gol. 4-1 para Toluca en el Nemesio 10 y que a la postre termina ganando los Cholos de Tijuana a Toluca. Ahora bien, tercera final contra Santos. La ida la gana Santos, ahora sí se le dio 2-1. Y la vuelta en el nuevo Nemesio 10 empieza ganando Santos, lo empata Toluca y lo empata en el marcador de ese partido, más ya no pudo hacer más. Apertura 2022. Las otras finales fueron, perdón, tanto fue la del Bicentenario la que le ganó a Santos, en la Apertura 2012 la que termina perdiendo con Cholos, Clausura 2018. Clausura 2018 con Toluca perdiendo ante Santos en el nuevo Nemesio 10. O bueno, creo que por ahí anda. Y en el Apertura 2022 se dio un caso que nunca me había fijado. Bueno, está casi a la par del Santos contra Toluca del verano 2000. La ida en el Nemesio 10 con un Pachuca avasallador. Termina ganando 5-1. ¿Esto Toluca? Luego en la vuelta empieza ganando Toluca 1-0 y Pachuca se le dejó ir con todo. 3-1 quedaron en ese partido para un Pachuca campeón. Global, 8-2. Ahora bien, pasemos a las finales de Copa. Bueno, que de las que yo he visto me tocó ver una, que fue en el Victoria de Aguascalientes, donde termina perdiendo con Necaxa. De hecho, ni siquiera con el Necaxa fue autogol, donde en un centro toman mal colocado a Talavera, la desvía, gol. Necaxa campeón de Copa. Ahora bien, en las internacionales tiene tres. 2003 contra Morelia, con marcador de 5-4. En esta de 2006, sí, 2006, termina siendo polémica esa final. Fue contra América, donde empieza ganando Toluca con gol de Paulo da Silva. ¿Y por qué polémica? Porque en el primer gol de América, en el empate, recordar que fue polémico porque el gol de Clever Boas, aquel brasileño, era claro fuera de lugar de Clever. Ahora bien, recordar que no fueron árbitros mexicanos los que pitaron esa final, fueron árbitros estadounidenses. En el segundo tiempo, extra, por cierto, gol de Duilio David. Entre rebotes y meh, pero deja una imagen a la posteridad, que es aquel que le hace Cuauhtémoc Blanco así y termina provocando al equipo de Toluca. 8 años después, Toluca contra Cruz Azul. Que es de esas finales en las que sigue sin entender porque no quitan el famoso gol de visita. Termina empatando a 1 con Cruz Azul. Y dices,
Déjenlo por marcador. Para después Cruz Azul quedarse con el título de CONCACAF. Ahora bien, señores, este ha sido un repaso solo de las finales de Toluca. Después vendrán las finales de América y los encuentros memorables entre América y Toluca, ya que como saben, hoy jueves se va a disputar esta final de ida en el Ciudad de los Deportes. ¿Quién ganará? Que gane el mejor. Y sin más por el momento, me despido no sin antes recordarles que tengan un buen día. Chao.